De petit, tons pares volien que fossis arquitecte, com ells. Però a tu t'agradava muntar i desmuntar cotxes en lloc de fer colzes i no vas acabar l'ESO. Tot i així, al cap dels anys, has pogut fer realitat la teva il·lusió i aprendre l'ofici que sempre t'ha agradat. Aquesta setmana, a l'Això no és Mònaco, parlem de l'oferta formativa existent a la ciutat per a aquells que no han acabat l'ESO. El Gabriel ens explicarà com, gràcies a un d'aquests cursos, ha pogut trobar feina com a ajudant d'electricista. A més, coneixerem quins estudis pots fer a Reus si no has acabat l'ensenyament obligatori i on s'imparteixen. Estudiaba en el Dominic Montagnier, de aquí de Reus, y la doctora nos reunía a todos los chicos que venían de fuera, de Marruecos, de Rumanía y todas estas partes, y nos preguntaron qué queríamos hacer y queríamos acabar los estudios o hacer otro curso. Y entonces, claro, yo en un principio quería acabar la ESO, pero como no lo entendía muy bien y eso, pues tenía bastantes problemas. Y le dije que si podía salir y hacer otro curso, pues me gustaría salir. Y me ha dado unas hojas con unos cursos que se hacen aquí en Reus y todo eso. Y me apunté al del Mascarandel, de electricidad. Hacemos unos 6 meses o 7 meses en clase, teoría y práctica también un poquito, para saber, y 2 meses o algo así en una empresa. He hecho 2 meses y medio de prácticas en la empresa, por el Next Centro, como me nos han enviado y todo eso, y después el jefe me ha dicho que si quería quedarme y si tenía tiempo y todo eso. Le expliqué que sí, porque me interesaría trabajar, aprender un poco más por el verano y todo eso, y aún sigo en la empresa y voy a casi 2 meses ya con contrato y me va muy bien. En el día a día del trabajo, cuando voy con el oficial al mando que me toca ese día, pues llegamos a una fábrica que algo está mal y eso, por ejemplo, hay que pasar cable y eso, me dice, mientras que pases el cable tú, yo me miro un poco los planes y eso, después me lo explica, te miras los planes también un poco y me explicas a ver qué has entendido del esquema y todo eso. Básicamente toco los automáticos y eso, pero no mucho, porque no tengo mucha experiencia, pero me dejan tocarlo, porque el Armand, como ha sido mi profe, sabe que puede confiar en mí un poco. Treballa bé, posa interès, el que ja coneix ja ho practica i el que no doncs s'hi va fixant dels companys de feina. És molt positiu en el sentit de que se'ls dona la base i principalment ells ja veuen de què va la feina. Veient de què va la feina, llavors ja pots prendre una determinació si et pot agradar o no et pot agradar, i llavors és quan, bueno, si tens la possibilitat d'entrar en alguna empresa, et pots començar a desenvolupar i, bueno, com en el cas d'ell, que segurament que després continuarà estudiant, doncs ja li ha anat bé perquè ha tingut un bon principi per conèixer almenys de què va la cosa, de què va la feina i quines branques té aquesta feina i per quines pot inclinar més o menys. En la empresa, para decirlo así, es diferente del curso, porque en el curso solo haces las prácticas, te las coge el profe y ala, y si te equivocas la vuelvas a hacer, pero claro, en el trabajo tienes que ser más atento, más ordenado, más con la gente, relacionarte, portarte bien y todo eso. Tienes que, como te lo digo, ser más responsable. Al venir aquí sí que me ha hecho pensar mucho más en mi futuro, en lo que iba a ser. Como ya he perdido todos los estudios que tenía ahí, en Rumanía, ya no tenía todos los estudios, pues me puse a pensar y diría, algo tendré que hacer, que si no, así no puedo seguir. Como he hecho el curso de auxiliar, si estudiabas bien y sacabas un 8 o más de un 8, no, te presentarías a la prueba de acceso, pero no la hacías, te quedaban partes. Me presenté a la prueba de acceso y como la superé, pues ahora tengo la opción de ir a otro curso para sacar el carnet de instalador eléctrico, que serán 2 años, será más difícil, hay que estudiar más, pero hay que hacer algo. No me gusta estudiar mucho, o antes, no sé, pero como ahora ya vi que estudiar
si no tienes algo hoy en día nadie te coge, si eso, lo mínimo que te piden es la graduación de eso, pues entonces tendré que estudiarlo y tendré que ponerme a ello, aunque no me guste mucho.